En el video anterior les conté por qué creé este canal y hoy les quiero contar sobre mi trayectoria como instructora de esquí y el camino que me llevó a llegar hasta acá, con las cosas que tenía planeadas y con las cosas que no estaban en los planes. Me parece importante contarles sobre mi trayectoria para que sepan desde qué lugar hablo cuando cuento las cosas que cuento o doy la información que doy. Acá en Argentina voy a estar empezando, si todo sale bien, el mes que viene en mi sexta temporada en el Cerro Catedral Bariloche. Ya hace 3 inviernos del hemisferio norte que voy a Mamos. Con la visa con la que voy se llama H2B. Antes de eso yo ya hice visas H2B en otros 2 centros de esquí, que fueron Palisades Tahoe y Deer Valley en Utah, en Park City. No todos los centros de esquí dan esta visa y yo, pude empezar a aplicar una vez que tuve mi nivel 3, que tuve primero mi nivel 3 de PSIA antes que tener el 3 de Adidas. Tengo la suerte de haber crecido en San Martín de los Andes y de que mis viejos hicieran un gran esfuerzo por mandarnos a mí y a mis hermanos a esquiar. Siempre hice vida de club, siempre fui al club CASMA, que es el Club Andino San Martín de los Andes. Pero fue a partir del 2014, cuando hice mi primer visa J1 en Aspen, Colorado, que decidí que quería dedicarme al esquí. Mientras estuve estudiando, yo soy periodista deportiva recibida de Deportea, y en el medio tuve varias carreras truncas que empecé pero nunca llegué a concretar. Y con eso, mientras estaba estudiando, apliqué para las visas J1, que son las visas de estudiante de Work and Travel. Mientras hice mis visas J1, también hice mis certificaciones. Yo hice nivel 1 de PSIA y cuando volví a Argentina el 1 de Adidas, 2, 2, 3 y el 3 de Adidas es otra historia que voy a contar ahora en un ratito. Terminé mi 3 de PSIA en el año 2018 y con eso pude empezar a aplicar a las visas H2B. En Argentina trabajé en Chapelco, tanto en el Club Casma como en el Club Lácar. A mí todo lo que es trabajar en club me encanta. Después en el Cerro Catedral trabajé también en el Esquí Club Bariloche. Trabajé un año en una escuela de esquí que se llama Esquimax. Y una vez que terminé mi 3 de Adidas, empecé a ser instructora independiente. Como para cualquier ser humano de esta tierra, la pandemia fue un gran quiebre para mí. Fue un momento, yo estaba trabajando en Deer Valley, en Utah. No la vi venir, un montón de gente se estaba volviendo y a mí me pareció que eran unos exagerados. Y me quedé en Park City y bueno, esto fue a mediados de marzo y la verdad es que no pude volver a Argentina hasta mayo. Para mí particularmente fue un momento bisagra en mi carrera porque, bueno, ese año en Argentina trabajé muy poquito, trabajé para el Club Neuquino de acá de San Martín de los Andes que estaba arrancando, hice un par de horas en Lago Hermoso, que todavía el centro de esquí no tenía la silla que tiene ahora, era solamente una Magic Carpet. Lo que sí hice ese año fue mucho esquí de travesía, que la verdad que yo soy bastante vaga y no suelo salir así, a menos que tenga a mis amigos motivados que me llevan y me esperan, porque bueno, otros ritmos. Pero ese año particularmente con un grupo de amigas contratamos un guía de montaña, como estábamos en la burbuja de adentro de San Martín y nadie podía salir o entrar, este guía, Luisito Fabra, nos llevó por lugares increíbles, esquiamos en Lanín, esquiamos, no desde la cumbre, ese todavía está en carpeta, pero esquiamos lugares de San Martín que vi toda mi vida y nunca había ido, como el Chapelco Grande, el C4, fuimos hasta La Quica, hicimos cosas que la verdad es que yo nunca antes había hecho y me pareció fantástico y fue como reencontrarme con el esquí de otra manera porque venía muy frustrada con mi nivel 3 de Adidas. Como les conté anteriormente, yo venía haciendo nivel 1, 2, 2, 3, 3 y cuando llegué al 3 de Adidas me fue súper mal. A mí Adidas siempre me costó un montón, siempre fue un camino cuesta arriba para mí. Y bueno, convengamos que el primer año que me presenté fue en el 2018. Viéndolo en retrospectiva, no estaba preparada físicamente para lo que conllevaba. La verdad es que mi nivel de esquí le faltaba un montón. Aprendí muchísimo, el curso estuvo bárbaro. Fue el último año que se dio
la modalidad que tenía Adides antes, que era el curso todo junto, ahora está separado por módulos. Y lo tuve al gran Pinky Fernández y la verdad es que aprendí un montón, me llevé muchísimas cosas de ese curso, estuvo buenísimo. Me llevé amigos también, fue un momento muy lindo. Pero la verdad es que en el examen me fue pésimo, no metí ningún gesto y en el recuperatorio solamente metí, no, mentira, ese año no metí nada, ni en el examen ni en el recuperatorio. Son 7 gestos en nivel 3, o eran hasta ese momento. Y bueno, tenía una frustración absoluta. Me acuerdo que en el 2019 ya estaban modulados, hice el módulo de los básicos y solamente metí vuelta en cuña y ahí dije, no, tengo que parar, me angustiaba muchísimo y la pasaba muy mal y sentía que no servía para esto, que esto no era para mí, que yo no tenía que seguir y bueno. La verdad que en ese sentido el parate de la pandemia, si bien se hicieron cursos, yo sentí que no estaba preparada, que mientras tanto podía viajar con mi nivel 3 de PSIA y estaba bien con eso. Así que en el 2021 no me presenté a ningún examen. Ese fue un año muy duro para mí a nivel personal, así que en el 2022 decidí irme a Australia. Hice una temporada en Australia que la verdad es que estuvo buenísima. Yo siempre digo que yo afuera solamente fui a Estados Unidos, entonces no tenía como un espectro de distintas culturas con las que había trabajado y Australia me dio eso. Muchos asiáticos, muchos europeos y bueno, obviamente mucha gente de Australia que nada, estuvo espectacular. Me encontré viviendo en una casa donde habían coreanos, australianos, italianos y yo y estuvo increíble y creo que ese fue para mí un grandísimo momento que me impulsó como a reencontrarme con mi amor por la profesión y a seguir a tope. Entonces en el 2023 decidí darle una revancha a ese nivel 3 que que yo sentía que se me alejaba un montón. Y bueno, lo que hice fue entrenar mucho físico. Justo ese año corrí una carrera en Postas con mi mamá, corrí el Tetra de San Martín de los Andes, que bueno, es Tetra porque son 4 disciplinas. Yo hice el esquí y el running y mi vieja hizo la bici y el kayak. Entonces en ese entrenar para la carrera, la verdad es que me sirvió muchísimo para entrenar para el curso. El curso estuvo bárbaro, sentí que fue una revancha personal en un montón de cuestiones, sobre todo porque en uno de los módulos tuve al mismo profesor que yo había tenido en nivel 1, que para mí el nivel 1 fue durísimo en muchos sentidos. Y bueno, sentí que fue como una reivindicación y la verdad que lo disfruté mucho el curso, disfruté los momentos de examen, disfruté todo como nunca antes. Y bueno, se vio reflejado en el resultado porque lo aprobé. Así que ahí llegó mi tan ansiado nivel 3 de Adides, del cual estoy muy orgullosa de no haberme bajado y de haber llegado y de haberlo aprobado. Les cuento todo esto para ponerle voz y cara a cómo es realmente este camino. Para eso creé la temporada completa, para que ustedes se puedan sentir identificados y para que a la hora de buscar algún tipo de información sobre esta profesión puedan confiar en mí y en que mi trayectoria le dé peso a lo que digo. En el video de la semana que viene les cuento cómo es realmente el proceso para transformarse en un instructor de esquí en Argentina. Así que si estás pensando en arrancar este camino, suscríbete y activa la campanita, así te enterás cuando sale mi próximo video.